Listo, muy bien. Entonces, en la tarde de hoy continuamos con el módulo de problemas ácido básicos. Hoy la charla le toca al doctor Mario Andrés Reyes. Él es residente de segundo año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional y ha preparado el tema de teoría clásica de análisis del equilibrio ácido-base. Espero la disfruten. Adelante, Mario. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ofrezco disculpas nuevamente por los inconvenientes con la presentación. Le agradezco al profesor Pablo la presentación y pues bueno, mi nombre es Mario de Reyes, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional y vamos a revisar hoy el enfoque clásico o la teoría clásica en el análisis de los trastornos ácido-base. El orden que vamos a llevar en el transcurso de la charla es, digamos, recordar un poco algunas definiciones eh, sobre ácidos, bases, ácidos y bases fuertes y débiles, recordar un poco la fisiología del sistema ácido-base, los sistemas de amortiguación, comenzar con la aproximación a los desórdenes del equilibrio ácido-base según la teoría clásica basada en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, y para finalizar, digamos que algunas conclusiones que me permití extraer de la revisión que hice. Entonces, digamos que para comenzar, a lo largo de la historia, muchas definiciones sobre lo que es un ácido, una base, se han venido gestando de acuerdo a los diferentes momentos de la historia, a los investigadores, a los científicos, a los químicos que han intentado, digamos que darle un orden a esta interpretación. Entonces, un ácido, digamos que está definido como aquella molécula que tiene o que contiene átomos de hidrógeno y que tiene la capacidad de liberarlos en una solución. Asimismo, una base es un ion o una molécula que puede aceptar hidrogeniones. Por ejemplo, digamos que el bicarbonato es una base, ya que tiene esa capacidad de aceptar hidrogeniones para formar ácido carbónico, al igual que el fosfato, que tiene esta misma capacidad. Las proteínas del organismo, digamos que algunas por su configuración y la carga negativa que le confieren algunos aminoácidos, se comportan como bases que tienen la capacidad, digamos que de reaccionar fácilmente con los hidrogeniones y digamos que formar esta reacción. Un ácido fuerte o una base fuerte, digamos que se basa en la capacidad que tenga la molécula de disociarse rápida o lentamente en las soluciones acuosas. Entonces, digamos que un ácido fuerte es aquel que tiene esa capacidad de disociar y liberar rápidamente grandes cantidades de hidrogeniones. Y los ácidos débiles son aquellos que tienen una tendencia menor a disociar y por tanto, digamos que liberan con menor fuerza o menor cantidad de hidrogeniones. A manera de ejemplo, pues se menciona el ácido clorhídrico y el ácido carbónico. A su vez, una base fuerte es aquella que tiene la capacidad de reaccionar de una forma rápida y potente con el hidrogenión, de forma tal que logre eliminarlo o neutralizarlo con rapidez en una solución. Un ejemplo típico que se menciona es el hidroxilo, que reacciona con el hidrogenión para formar agua, y una base débil típica es el bicarbonato, que reacciona con el hidrogenión, pero de una forma mucho más débil en comparación al hidroxilo. Más o menos sobre 1884, Arrhenius fue uno de los primeros en comenzar a definir lo que era un ácido y una base. Dentro del concepto o la teoría de Arrhenius, un ácido era una sustancia que tenía que ser eléctricamente neutra y tenía la capacidad de, en una solución acuosa, de disociar para formar protones. Y una base era una sustancia eléctricamente neutra que tenía la capacidad, en una solución acuosa, de disociar para formar grupos hidroxilos. Este primer concepto o este primer enfoque de Arrhenius, digamos que tenía una serie de limitaciones a la luz de hacer el entendimiento del enfoque de las teorías de ácidos y bases. Y era que fundamentalmente para él solamente estaban presentes las soluciones acuosas y digamos que las sustancias debían ser por definición eléctricamente neutras, y luego se conoció que algunas especies iónicas, es decir, con carga, tenían la capacidad de comportarse como ácidos y como bases. Además, digamos que una condición sine qua non para el concepto de Arrhenius era que tuvieran en su conformación las sustancias un grupo hidroxilo o un grupo hidrogenión, pues para poder cumplir con lo que él definió como ácido o como base. Posteriormente, Brewster y Lowry plantean un nuevo concepto o una nueva definición de ácido y base, partiendo, digamos que según la teoría de Brewster y Lowry sobre 1923, para describir las interacciones
ácido-base en términos de transferencia de protones entre las especies químicas. De forma tal que para Bronsted y Lowry, un ácido era una sustancia química capaz de ceder protones y una base, una sustancia química capaz de aceptar protones. Bajo este concepto, digamos que se comenzaban a descartar una de las limitaciones de la primera teoría, como que, digamos, no solamente estaban presentes estas sustancias en soluciones acuosas, y también pues ya comenzaban a darse, a abrir camino que las sustancias o las especies iónicas podían comportarse como ácidos y como bases. Conservaba un poco que por definición tenían que tener en su configuración, en su conformación, hidrogenio, hidroxilo para poder llevar a cabo estas reacciones. Posteriormente, el químico estadounidense Gilbert Newton Lewis completó la historia de las teorías de ácidos y bases planteadas previamente, digamos diciendo que un ácido para Lewis se definía como una sustancia que era capaz de compartir o aceptar un par de electrones. Y una base, una sustancia que era capaz de compartir o dar un par de electrones. Vemos que lo vemos esquemáticamente en la diapositiva, como digamos que a una sustancia que le hacía falta unos electrones era capaz de reaccionar con otra que los tenía libres y formar un enlace que les permitirá, digamos que, compensar el sistema. Para seguir hablando de la teoría clásica, digamos que es indiscutible que tenemos que hablar de la potencia de hidrogenión o del pH. Entonces, digamos que la concentración de hidrogenión de los iones hidrógenos en la sangre se mantiene normalmente dentro de unos valores o unos límites que son muy estrechos, alrededor de 0.0004 miliequivalentes por litro o 4 nanoequivalentes por litro. Y las variaciones que se permiten son, digamos que más o menos en un límite de 3 a 5 nanoequivalentes por litro. En la diapositiva, digamos que se menciona cómo las diferentes concentraciones de hidrogenio en las diferentes sustancias del organismo van a configurar un pH distinto de acuerdo a las cargas que tengan. En el plasma, la concentración de hidrogenio es alrededor de 0.000004 y digamos que eso para facilitar un poco la comprensión o el aterrizaje a un valor numérico por parte de los clínicos se expresa en una forma logarítmica, de forma tal que el menologaritmo o el logaritmo negativo de esta concentración equivale a 7.397, que se aproxima a 7.4, que es el pH con el cual nosotros trabajamos a nivel del plasma. Dentro del entendimiento de esta fisiología de los ácidos y las bases, digamos que tenemos que mencionar los sistemas de amortiguación, partiendo de la base de que, digamos, usualmente va a haber un trastorno o un desorden en los ácidos y las bases y el organismo o el sistema va a responder de una forma secundaria para tratar de neutralizarlo. Dentro de estos sistemas de amortiguación, digamos que se describen clásicamente tres. Primero, los sistemas de amortiguación químicos de los líquidos orgánicos que, digamos, se combinan de forma inmediata con el ácido o con la base para evitar cambios excesivos en la concentración. Entonces, este sistema de amortiguación reacciona en un lapso de segundos o minutos para contrarrestar estas desviaciones, de forma tal que característicamente este sistema de amortiguación no elimina ni añade iones hidrogenión al organismo, sino que se limita a atraparlos hasta que logre restablecer el equilibrio. El sistema respiratorio o el centro respiratorio, digamos que a través de la eliminación de CO2, que es un ácido que tiene las características volátiles, quiere decir que se puede excretar fácilmente, digamos que busca equilibrar un poco este sistema de ácidos y bases en el líquido extracelular. Y por último, los riñones, digamos que tienden a excretar la orina más ácida o más alcalina, lo cual permite normalizar la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. El sistema renal, digamos que a pesar de que es tardío y de que es lento, puesto que requiere más o menos unas 24 o 48 horas para que comience a actuar o para que muestre su mayor expresión, es de lejos en comparación a los previos el sistema regulador del ácido base más potente que tiene el organismo. Entonces, para continuar, digamos que el Henderson y Hasselbalch lo que hacen es tratar de aterrizar a una forma matemática el comportamiento de estos sistemas de amortiguación o de lo que es un ácido y una base en el sistema.
Clásicamente se han descrito tres enfoques que son ampliamente reconocidos para evaluar los estados o los cambios en del estado ácido-base y difieren fundamentalmente en la forma en la que intentemos cuantificar el componente metabólico del sistema. El enfoque tradicional o enfoque, digamos que también llamado fisiológico, que utiliza la ecuación de Henderson y Hasselbalch, busca entender la relación que existe entre el bicarbonato y el CO2 como, digamos que un extrapolado del ácido carbónico. ¿Sí? Siendo este un sistema de amortiguación que le permite tratar de enfocar o de estimar cómo se está comportando este sistema ácido básico en el organismo. El enfoque de la base exceso o el exceso de base, digamos que está basado en la ecuación de Van Slyke y el enfoque, digamos, más contemporáneo, que es el enfoque cuantitativo de Peter Stuart, que utiliza la diferencia de iones fuertes y la diferencia de ácidos totales para tratar de comprender el sistema. La ecuación de Henderson y Hasselbalch, digamos que se deriva fundamentalmente del comportamiento de los ácidos y las bases débiles en una solución que está descrito o interpretado a la luz de la cinética de las reacciones reversibles. Quiere decir que una reacción anterógrada que tiene una constante de disociación para, digamos que formar un hidrogeno y su base conjugada, se caracteriza por tener una constante. Y la reacción inversa se caracteriza por tener otra constante para, digamos que, devolvernos en la reacción. Si entendiéramos que estas constantes son iguales, lograríamos aterrizar un poco la ley del equilibrio químico que menciona que en este tipo de reacciones no hay un cambio neto de las concentraciones de hidrógeno, de ácidos o bases, sino que fluctúan en un ir y venir dependiendo del momento del sistema. Es importante, digamos, que recordar que para poder hacer un entendimiento, digamos que un poco más fácil, se utiliza la expresión logarítmica negativa, que digamos que en cumplimiento de la ley de la matemática para volverla positiva, aplicando a un lado y al otro de la ecuación el mismo factor multiplicador, digamos que entenderíamos que se convierten la fracción pasando el denominador a numerador y el numerador a denominador. Esto fundamentalmente es lo que hemos venido nosotros entendiendo y practicando cuando hacemos el enfoque del equilibrio ácido-base bajo la teoría clásica o la teoría de la ecuación de Henderson y Hassel. Otra forma de entenderlo, digamos que es evaluar la curva de titulación. Entonces, la curva de titulación es el aterrizaje gráfico o la representación gráfica de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Entonces, la curva de titulación, digamos que va a tratar de explicar cómo adicionar o sustraer hidrogenión del sistema produce cambios en el pH y cómo digamos que un sistema de amortiguación, si nosotros vemos cómo es la configuración de la curva, que es una configuración sigmoidea, digamos que podríamos entender que en esta porción lineal de la curva, digamos que cambios en las concentraciones de hidrogenión ocasionan pequeños cambios en el pH o en la potencia de hidrogenión. Entonces, eso nos sugiere que un sistema de amortiguación que sea eficaz va a tener una constante de disociación que va a estar cercana al pH. Tradicionalmente se describe que debe estar más o menos una unidad cerquita al pH de la solución. Y eso le conferiría, digamos, que la capacidad de ser muy eficaz en el momento de hacer la amortiguación. Continuando con el entendimiento de la fisiología de los sistemas de amortiguación, digamos que esquemáticamente pues se basa en la unión de una solución buffer, una solución amortiguadora o tampón a una base o un hidrogenión para tratar de controlar el sistema. En ese orden de ideas vamos a clasificar los tampones en aquellos que están en el líquido extracelular y los que están en el líquido intracelular. En el líquido extracelular, característicamente mencionaremos el sistema bicarbonato CO2 y el sistema fosfato ácido fosfórico. El sistema bicarbonato CO2 le confiere más o menos el 75 o el 80% de amortiguación de todo el organismo. Y a nivel de líquido intracelular, digamos que mencionaremos los fosfatos inorgánicos ATP, ADP, AMP, glucosa, 1-fosfato y 2,3-bifosfoglicerato y algunas proteínas que con base a su carga negativa van a digamos que aportar en el proceso de equilibrio del estado ácido-base. Es importante mencionar que el tampón extracelular fundamental pues es el bicarbonato CO2 y esto digamos que es con base a unas características. Dentro de ellas se destacan digamos que la concentración de la forma básica
del tampón, es decir, del bicarbonato, es muy alta en el plasma, alrededor de 24 a 26 mil equivalentes por litro. Que el pK de esta solución es 6.1, lo cual digamos que está muy cerca del pH del líquido extracelular y le confiere esa eficacia que veníamos mencionando en la diapositiva anterior como un sistema de amortiguación. Y el componente ácido de la ecuación, digamos que es el CO2, que es un ácido volátil que tiene la capacidad o la facilidad de ser excretado por el sistema respiratorio. En cuanto a los tampones de líquido intracelular, digamos que en situaciones donde o en procesos que cursan con un exceso o un defecto de CO2, como los trastornos ácido básicos respiratorios, digamos que el CO2 tiene una capacidad de cruzar las membranas celulares. Y este CO2, digamos que el exceso de CO2, perdón, produce, digamos que un aumento de hidrogeniones que debe ser neutralizado a la luz de mantener el equilibrio del sistema ácido-base. Entonces, este hidrogenión que se genera cuando hay un aumento del CO2 es neutralizado por los tampones del líquido intracelular. Asimismo, en los procesos, digamos, donde hay un exceso o un defecto de un ácido fijo, digamos, el hidrogenión puede salir o entrar de la célula unido a aniones orgánicos, como es el caso del lactato. Entonces, digamos que en busca de conservar la propiedad de la electroneutralidad. Y también otra forma en el líquido intracelular es cuando no hay este anión orgánico, digamos que el sistema es capaz de intercambiarse con potasio para tratar de conservar esta propiedad de electroneutralidad del sistema. Dentro de los tampones de líquido intracelular, el que más ha sido descrito, el que más se conoce y el más significativo hasta el momento, pues es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, digamos que está en concentraciones altas en los eritrocitos y los residuos de beta-histidina que tienen una carga negativa son aquellos que son capaces de reaccionar con la molécula del hidrogenión. Entonces, las cuatro cadenas polipeptídicas que conforman la hemoglobina, cada una tiene alrededor de 9 residuos, lo cual digamos que serían 36 residuos en totalidad que le permiten a la hemoglobina comportarse como un sistema de amortiguación óptimo. Aunado a lo anterior, digamos que el pK de la hemoglobina oxigenada o la oxihemoglobina es alrededor de 6.7, que está dentro del rango de un amortiguador eficaz. Y en la medida en que esta hemoglobina se va desoxigenando, se va transformando en desoxihemoglobina, el pK de esta desoxihemoglobina aumenta hasta 7.9, volviéndolo aún más eficaz en el proceso de amortiguación. Entonces, digamos que esto está explicado pues, conforme la sangre, digamos que fluye o corre a través de los capilares sistémicos, la oxihemoglobina se va liberando del oxígeno y se va convirtiendo en desoxihemoglobina y de forma concomitante o simultánea el CO2 va añadiéndose o va sumándose a la sangre capilar desde el producto del metabolismo celular desde los tejidos y difunde al interior de los hematíes y se combina con agua para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico termina por disociarse en hidrogeniones y bicarbonato y el hidrogenión que es generado se amortigua por la hemoglobina. Esto digamos que lo podemos comprender cuando analizamos el pH de la sangre venosa en comparación a la sangre arterial. El pH de la sangre venosa, digamos que tiende a estar calculado en 7.37 y el de la sangre arterial en 7.4, con una brecha que digamos de solamente 0.03 unidades de pH. Entonces, lo cual digamos que le muestra a uno que el sistema de la hemoglobina es tan eficaz que logra neutralizar las grandes cantidades de ácido producto del metabolismo celular eh, que viene del tejido. Otra forma, digamos que de evaluar o de comprender un poco el enfoque clásico del equilibrio ácido-base es aterrizarlo, digamos que al mapa ácido-base. Entonces, la ecuación de Henderson y Hasselbalch también se puede representar como un mapa ácido-base que se muestra en la diapositiva y es como la fina o estrecha relación que hay entre las concentraciones de CO2 y las concentraciones de bicarbonato. Esta figura elíptica que está en la mitad de la diapositiva, digamos que muestra la relación con una CO2 normal de 40 con una concentración normal de bicarbonato. Entender este mapa ácido-base, que es, digamos que, una forma de comprender la ecuación de Henderson y Hasselbalch, miraríamos cómo sería la concentración esperada, ya sea de bicarbonato o de CO2,
en comparación con el pH. Entonces, digamos que vamos a ver cómo hay esa estrecha o estricta relación entre las dos, siendo un sistema de amortiguación que confiere, como mencionamos previamente, más del 80% o cerca del 80% de la amortiguación del organismo. Continuando con el repaso de la fisiología, digamos que el riñón en el equilibrio ácido-base, digamos que tiene dos funciones fundamentales o principales que, para mantener este equilibrio, que son la reabsorción de bicarbonato y la excreción de hidrogenión. Esta reabsorción de bicarbonato, el riñón la hace a través, digamos que, de una serie de cotransportadores sodio-hidrogenión y, digamos que, de la posibilidad en el lumen de que el bicarbonato y el hidrógeno reaccionen y vuelvan a ingresar al ciclo. Entonces, fundamentalmente lo que sucede es que el sodio ingresa a la membrana, a la célula, perdón, a favor de su gradiente de concentración y el hidrógeno sale en contra de su gradiente de concentración al lumen y reacciona con el bicarbonato filtrado. Este bicarbonato, digamos que se convierte en ácido, produciendo ácido carbónico y mediante la catalización de la anhidrasa carbónica del borde de cepillo se disocia nuevamente en CO2 y agua. Este CO2 y el agua ingresan nuevamente al interior de la célula tubular proximal y nuevamente a través de una anhidrasa carbónica intracelular se da un producto de hidrogenión y el bicarbonato. El bicarbonato volverá, perdón, al sistema para cumplir su función de amortiguación y el hidrogenión volverá al ciclo para ir al lumen y replicarse continuamente. Esta es la forma en la que el riñón, grosso modo, digamos que reabsorbe la gran mayoría del bicarbonato filtrado. Y por otra parte, digamos que la excreción del ácido a través de la célula se da, digamos, a nivel de la membrana luminal con las células intercaladas alfa del túbulo distal y los conductos colectores, fundamentalmente bajo dos mecanismos, una bomba de hidrogenio ATPasa que es estimulada por la aldosterona y una bomba iónica de hidrogenio potasio ATPasa que es responsable de la reabsorción de potasio en las células intercaladas alfa y que en el lumen, el hidrógeno secretado, se pueda combinar con el tampón de fosfato. Este tampón fosfato, digamos que lo va a captar y se va a excretar a través de la orina mediante un ácido que es titulado. Eh, pero si solamente existiera este mecanismo de excreción del hidrógeno, digamos que nos veríamos supeditados a la reserva que tuviéramos de bicarbonato. Entonces, de modo tal que el riñón también excreta hidrogeniones mediante la utilización del sistema de amonio. Entonces, en el túbulo proximal, el amonio, el amoníaco y y los hidrogeniones, digamos que se interactúan y se secretan hacia la luz de forma tal que al final terminan excretándose en forma de amonio a través de la orina. Estos, digamos que, grosso modo, son las formas que tiene el riñón de excretar el ácido para generar la amortiguación o el buffer del equilibrio ácido-base. Ya habiendo revisado, digamos que estos conceptos y teniendo claros, digamos que las concentraciones que tienden a ser bajas y demás, se plantean una serie de cuestionamientos como por qué, digamos, tiende a ser tan crítico o tan riguroso o tan importante controlar un ion que está en concentraciones tan pequeñas en el sistema. Entonces, en primer lugar, digamos, los intermediarios metabólicos se ionizan por completo cuando el pH es neutro y quedan atrapados, digamos que dentro de la célula. Eso, digamos, nos sugiere que, digamos, que mínimas cambios en el pH, como vimos en la curva de titulación, sugieren grandes cambios de concentración de hidrógeno que terminan alterando esta serie de comportamientos. Una segunda respuesta es que hay una sensibilidad extrema de las proteínas a los cambios mínimos de la concentración de hidrogeno y dentro de estas proteínas también están las enzimas y esta alteración de la configuración proteica o enzimática termina por alterar la función de dichas proteínas y de dichas enzimas, con la consecuente respuesta, digamos que fisiopatológica que podemos ver. Asimismo, digamos que la concentración o el estricto control de la concentración de hidrogeniones y por ende del equilibrio ácido-base a nivel de las membranas, digamos que está dirigido a que haya una función óptima a nivel celular. Y también, digamos que es importante mencionar que se debe lidiar con una carga masiva diaria en la producción de ácidos y también, digamos que en el aporte de ácidos. Dado todo esto, digamos que la ecuación de Henderson y Hasselbalch, base de la teoría clásica del entendimiento del equilibrio ácido-base, digamos que intenta explicar cómo el sistema de amortiguación
CO2, bicarbonato, debe ser sostenible y cómo el organismo debe regular. En última instancia, digamos que cada una de las concentraciones por separado, pero mantenerlas siempre en una proporción que no ocasionen cambios en el pH porque irían a alterar todo lo previamente relacionado. Ya habiendo, digamos que, revisado parte de la fisiología y del comportamiento del equilibrio ácido-base, en aras de hacer un enfoque de los trastornos ácido-base bajo la teoría clásica, partiremos de la base de que es normal. Entonces, a nivel del mar, digamos que se estima como normal un pH que oscila entre 7.35 y 7.45. 7.40 es lo que nosotros hemos venido mencionando, manejando a la luz de hacer la interpretación de la gasometría o de la tirilla de gasometría. La PC2 puede oscilar entre 35 y 45 y el bicarbonato entre 22 y 26 mil por litro. En la parte derecha de la diapositiva, digamos que en la tabla se menciona cómo hay un trastorno primario que está, digamos que relacionado con las alteraciones en el bicarbonato o en la CO2, como hay un fenómeno de respuesta secundario que muchos textos o muchas revisiones mencionan como compensador, que hay que tener, digamos, un poco de precaución a la luz de interpretar esta compensación, porque muchos podrían estimar que compensar es es llevar a la normalidad y digamos que no es eso, sino es la respuesta que el organismo hace para tratar de neutralizar. Y cómo, desde el punto de vista de tiempo, de temporalidad, cómo aparecen o cómo se expresan estos sistemas de compensación. Basados en esto, hay una serie de fórmulas que le permiten a uno calcular la respuesta esperada del organismo a un cambio primario o a un trastorno primario, ya sea metabólico o respiratorio. Entonces, para eso se utiliza la fórmula de Winter, clásicamente, pero pues digamos que hay muchas que básicamente lo que yo entiendo es que son formas matemáticas distintas de llegar a a la respuesta secundaria. Digamos que las diferencias entre una y otra son mínimas, entonces pues cualquiera puede ser utilizada siempre y cuando digamos que uno tenga claro en la cabeza qué es lo que está buscando o por qué lo está buscando. Entonces, digamos que en los trastornos metabólicos vamos a calcular el PCO2 esperado. En los trastornos respiratorios hay algunas formas de estimar la respuesta secundaria o la respuesta de compensación, calculando los deltas de pH, ya sea crónico o agudo. Digamos que si ustedes miran la tabla, lo que está mostrando es que el factor multiplicador en los trastornos agudos, digamos, es 0.008 y en los trastornos crónicos 0.003. ¿Sí? Y otra forma de aproximarse, pues es, digamos que calcular el bicarbonato esperado en los trastornos respiratorios o para saber, digamos, si la respuesta metabólica es adecuada o no. Eh, una parte, digamos que importante dentro del entendimiento de los trastornos ácido-base y el análisis de la gasometría es, digamos, esta parte peranalítica. Entonces, a veces o muchas veces tenemos la posibilidad de saber que la injuria o el daño que se instauró de forma rápida o crónica. Entonces, tenemos como punto de referencia 48 horas para estimar que un trastorno es agudo o crónico. Por otra parte, digamos que otra de las teorías que se utilizan el análisis o el abordaje del estudio de los sistemas ácido-base fue la descrita por Sigurd Andersen sobre 1960. Entonces, se fundamenta o se basa en la implementación, digamos que en el cálculo del exceso de base del sistema y está basado en la ecuación de Van Slyke. Este cálculo, esta herramienta del exceso de base o de la base exceso representa el número de miliequivalentes que son necesarios adicionar de ácido de base para, digamos, para que un litro de sangre pueda normalizar su pH a una temperatura de 37 grados. Para calcularlo, digamos que se tiene en cuenta la PSO2 y el pH, que son medidos por la máquina que utilizamos nosotros para el estudio gasométrico. Esta variable de exceso de base tiende a dividirse en la base estándar y la base exceso, pues, calculada. Y radica fundamentalmente en que la máquina para calcular la base de exceso estándar lo que hace es estimar una concentración de hemoglobina de 5 gramos por decilitro en el líquido celular, en el líquido extracelular, perdón. Esta base de exceso estándar tiene una relación directa con los cambios en la diferencia de iones fuertes y la concentración total de ácidos débiles.
Es decir, que un déficit de base o una base de exceso estándar negativa se correspondería con una DIF positiva y representaría la presencia de aniones no medibles del ejemplo lactato, mientras que una base de exceso estándar positiva se corresponde con una DIF negativa y representaría una medida, pues digamos que confiable del componente metabólico como una herramienta útil en nuestro ejercicio clínico diario. En el algoritmo que está diagramado en la diapositiva, digamos que eh, uno revisa la literatura y digamos que hay muchas formas de hacer la aproximación a los trastornos ácido-base. Se describen que gasometría o interpretación gasométrica en 3 pasos, en 5 pasos, las leyes que todos hemos venido revisando y conociendo o el paso a paso para la estimación. Fundamentalmente en lo que confiere a este enfoque de la base exceso, pues definiremos si hay alcalosis o acidosis dependiendo de la variación del pH y posteriormente digamos que solo tendremos en cuenta los niveles de CO2 y los niveles calculados de base exceso estándar para saber si hay un trastorno respiratorio compensado o un trastorno respiratorio mixto o un trastorno respiratorio con la compensación parcial. Más que esta es una forma o de los 3 enfoques clásicos que referí en el inicio de la charla para poder hacer la aproximación. Fundamentalmente, ¿qué buscaríamos o qué, digamos que a qué le apuntamos? ¿Ya, profe? Sí, Listo. Entonces, les estaba mencionando que, digamos que el objetivo de analizar el equilibrio ácido-base es tratar de encontrar el trastorno primario. Luego de encontrar ese trastorno primario, pues digamos, abriremos el abanico diagnóstico para tratar de encontrar la etiología. Pero fundamentalmente, digamos que los algoritmos pueden poner en el inicio la PCO2, el bicarbonato, el pH y digamos que analizar el desorden primario, la respuesta compensatoria y tratar de llegar a un trastorno. Luego de haber encontrado ese trastorno, pues digamos que buscaremos la causa, fundamentalmente porque el equilibrio ácido-base se trata tratando la causa que lo llevó al desorden, más no digamos que aportando lo que aparentemente digamos que se perdió o se ganó en la fracción o en la ecuación. Entonces, este diagrama es extraído del artículo de revisión del doctor Ortiz de cómo interpretar los gases arteriales. Él menciona, digamos que la interpretación a través de 3 ejes, el eje de la oxigenación, el eje del equilibrio ácido-base y el eje de la perfusión, que nos corresponde hoy, pues es este fundamentalmente. Entonces veremos cómo, digamos que él grafica la PCO2 como el inicio del algoritmo. Entonces está incrementado, está disminuida para saber si estamos frente a un trastorno primario o no respiratorio, está el bicarbonato incrementado o no, y qué ocasionan el pH. Pero pues lo que hacemos eh, dominantemente la gran mayoría, bajo la ecuación de Henderson y Hasselbalch, bajo el enfoque clásico, es poner el pH de primero. Entonces el primer paso sería establecer si el pH migró o varió hacia arriba o hacia abajo para saber si estamos frente a alcalosis o acidosis. El segundo paso sería estimar si esa CO2 se modificó hacia el mismo lado del pH para saber si es un trastorno metabólico puro o si estamos frente a un trastorno mixto. Y posteriormente estimar la compensación. Este es un artículo, ofrezco disculpas porque olvidé referenciarlo, es un artículo que tiene por nombre ¿Cuándo utilizar la ecuación de Henderson y Hasselbalch? Y sobre todo, digamos que me pareció muy interesante porque el enfoque clásico tiene pues como sus adeptos, como también sus críticos, y fundamentalmente se basa en que en esta diapositiva se menciona como los defectos de de la, de la ecuación o de la teoría. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch postula que el pH de la sangre depende del sistema respiratorio y que logramos evaluarlo a través del CO2 y que la otra parte, que es el estado metabólico, logramos evaluarlo a través del entendimiento del cálculo del bicarbonato y de la base exceso, ¿sí? Pero digamos que fundamentalmente digamos que los críticos mencionan que no podemos hacer todo el análisis del sistema, dado que el bicarbonato se calcula a partir del pH y el PCO2 de la sangre.
en comparación con el enfoque de diferencia de iones fuertes o la teoría moderna, perdón, del doctor Peter Stewart, donde digamos que él tiene en cuenta una otra serie de variables que aportan el entendimiento del sistema bajo la teoría biológica de electroneutralidad y digamos de cómo las diferentes cargas aportan al sistema. Mm, ya para terminar, digamos que es importante mencionar que la ecuación de Henderson y Hasselbalch probablemente o muy seguramente es la ecuación, digamos que más se utiliza en el enfoque de los trastornos ácido-bases y tiende a ser más descriptiva que mecanicista en comparación con el enfoque del doctor Peter Stewart. El enfoque tradicional, digamos que le permite al clínico rápidamente ubicarse y determinar cuál es el trastorno primario y asimismo con las fórmulas de compensación identificar si el sistema está respondiendo adecuadamente o no frente a esa alteración. Sin embargo, hay que hacer la claridad o la salvedad de que esta ecuación, digamos que no contempla cuando las concentraciones de proteínas plasmáticas están fuera de los rangos de referencia. Y esto fundamentalmente, digamos que es lo que aporta además la teoría de Peter. Mm, para finalizar, digamos que es importante que nosotros en el entendimiento del sistema consideremos que los fluidos biológicos son un sistema dinámico y complejo y que cada uno de los componentes aporta para el entendimiento de la alta de la otra. Yo entendería que se van a complementar los tres enfoques de forma tal que el clínico pueda tomar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder llegar a la etiología que ocasionó en la alteración del equilibrio del estado ácido-base. Muchas gracias.